querida iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices nuevamente de estar con ustedes. Hoy es diferente porque la reunión que teníamos normalmente planificada o el culto en vivo que teníamos planificado para el día sábado surgió que se hizo el día domingo en la mañana. Pero en esta mañana queremos bendecirles, o a la hora que lleguen algún día a escuchar este mensaje, queremos bendecir sus vidas con la palabra del Señor, que sé que siempre llega a tiempo. Hace unos días atrás decía que la palabra de Dios es actual y nos puede hablar hoy para bendecir nuestras vidas mañana y tratar con nuestros corazones en este día para que podamos ver la gloria de Dios mañana. Hay una palabra que hace algunos años, hace ya varios años atrás, marcó mi corazón, donde Dios nos hablaba acerca de lo que significa avanzar en el proceso de conocerlo más profundamente. Y más que conocerlo profundamente, muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué no vemos respuestas de Dios? ¿Por qué no vemos la mano de Dios moverse en nuestra vida? ¿Por qué no vemos que las cosas de Dios en nuestra vida no funcionan? Y una de las cosas que los hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se preocuparon mucho, era de ser portadores de la presencia de Dios. Antes de que comenzara esta predicación, nos reuníamos acá y le decíamos al Señor que en una oración que era necesaria su presencia. Es tan importante que su presencia esté, que ella se manifieste y que nosotros tengamos la seguridad en el corazón de que la presencia de Dios está de tal forma, de tal manera, aquí o en tu casa o en tu vida o en tu corazón, que Él se haga sentir. No sabemos de qué forma, muchas veces pensamos que sentir es sentir algo, percibir algo en el ambiente, pero que Él se haga sentir. Y el Espíritu Santo nos convence de que Dios está. Y es por eso que muchas veces, aunque no voy a hablar de esto, cuando pecamos o fallamos, sabiendo que no deberíamos hacerlo, sentimos que Dios no está. Y no es que Dios no esté, es que sencillamente su presencia mengua en nosotros. El Espíritu Santo permanece porque es la promesa que nunca se irá, pero su presencia mengua en nosotros y sentimos que Dios está lejano, pero hemos sido nosotros que hemos optado por hacer cosas que a Dios no le agradan y eso nos ha alejado de la presencia del Señor y sencillamente sentimos ausencia de su persona y eso trae miedo, debilidad, confusión, incertidumbre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en este día es entender algo en nuestra mente y llevarlo a nuestro corazón. Es que la presencia del Señor debe siempre estar en nosotros. El apóstol Pedro dice algo: hijos míos, si alguno de ustedes peca. La tonalidad que usa Pedro es como para decirnos de una u otra forma, si alguno de ustedes llega a pecar, no es que le está abriendo las puertas al pecado y dice, mira, si alguien peca, no, está diciendo si alguno de ustedes llega a pecar, abogado tienen con el Padre. Si alguien por alguna razón es arrastrado, peca y falla, abogado tienen con el Padre. Y el Señor nos enseña algo, que para recuperar su presencia, y esto es lo primero que quiero hablarles de este mensaje de esta mañana que se llama los 4 pasos para ver la gloria de Dios. Y cualquiera de nosotros diría, la gloria de Dios es un evento magnífico a mi favor. Espera un poco, quiero explicarte en unos minutos más qué es la gloria de Dios. El primer paso que debemos dar es tener la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida siempre. Por lo tanto, esta primera parte del mensaje es para aquellos que en este día se sienten lejos de la presencia de Dios, que se sienten que están solos, abandonados, que quizás hay una enfermedad que los está sofocando o el mismo clima que hoy día se vive a nivel mundial o en tu casa hay algo que está trayendo incertidumbre, dolor, angustia, agobio, peso a tu corazón y tú en este minuto dices, no lo puedo soportar, pero hay algo que te puede dar la fuerza, la capacidad, la calidad, la sabiduría, la inteligencia, el poder para poder llevar sobre tus lomos cualquier cosa que hoy día esté afectando tu vida. Y es que la presencia de Dios esté presente, valga la redundancia, en tu vida. Que la presencia de Dios esté presente en todo lo que hagas, en cómo piensas y en cómo vas a actuar. Yo he visto en mi vida a veces la ausencia de la presencia de Dios.
y uno se transforma en alguien que nunca quisiera ser. Y creo que cada uno de nosotros hemos vivido momentos de ausencia de la presencia de Dios, nosotros estando ausentes. Hay una historia en la Biblia que quiero, si puedes ir ahí donde quiera que estés, o quizás si estás ocupado en este minuto y solo estás prestando oído al mensaje, está en Ezequiel 47. Y me gustaría que después tomes un tiempo para meditar en esta palabra, que es un mensaje increíble. El libro de Ezequiel es un libro increíble, un profeta que fue llevado del exilio de su tierra Jerusalén a Babilonia, y estaba en un lugar aislado de su tierra, a la orilla de un río llamado Quebar, con un campo de refugiados. Ahí estaba Ezequiel cuando tiene una visión gloriosa de Dios. Todo eso lo vas a conocer en el libro, pero quiero trasladarte al capítulo 47, donde Ezequiel ve la restauración de algo que para el pueblo de Israel era un deseo añorado. Aunque Ezequiel fue levantado para juzgar, criticar, oponerse, encarar el pecado y la infidelidad de Israel hacia Dios, de todas maneras, Ezequiel, en una evolución en sus profecías, va desde que le expone al pueblo su pecado en la cara y le dice que eran unos infieles en contra de Dios, empieza a ir evolucionando su profecía hasta hablarle al pueblo de que Dios tenía planes con ellos, que Dios quería restaurarlos. Y en esta profecía estamos incluidos nosotros, tú y yo estamos incluidos porque somos el pueblo de Dios, somos la evolución profética de Dios. No es que Dios eligió a Israel para que solo ellos fueran el pueblo amado de Dios, sino que hoy día la iglesia es parte igualitaria de Israel. Nosotros somos la nación de Dios, siempre estuvimos en sus planes. La redención de Dios no fue solo un plan, no solo el plan de la redención fue Israel, sino que era para toda la humanidad. Dios eligió a Israel como depositario, desde Abraham adelante, como depositario del mensaje. Pero la idea puntual o fundamental de Dios era que toda la tierra y todos nosotros un día llegáramos al conocimiento de este Dios glorioso. Y así comienzan las profecías de Israel. Muchas veces, como Dios nos confronta a nosotros, nos habla de nuestro pecado, nos dice las cosas malas que están en nosotros, pero es con un fin: llevarnos a una relación íntima con Él, de seguridad, de bendición, de abundancia, de su gloria. Entonces, en el capítulo 47, Ezequiel dice que había sido llevado al templo. Esto comienza en el capítulo 40. Hay un mensajero, un guía espiritual enviado por Dios a Ezequiel, una especie de ángel que dice que con una caña en mano, un elemento que se usaba para tomar medidas, lo llevó por todo el templo. Para muchos estudiosos bíblicos, este templo es la restauración de un templo mucho mejor que el que construyó Salomón. Pero para muchos otros, y en ellos me incluyo, es el símbolo de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Dice que lo llevó por todo el templo y midió rincón por rincón, habitación por habitación, sección por sección, y le mostró todo el templo a Ezequiel, desde los baños hasta la cocina, desde la cocina a las habitaciones, desde la habitación al lavacro, al lugar santo, al altar. Y le decía: esta será la forma que el templo deberá tener. Nadie que no respete la forma del templo será tenido por digno. Eso es lo que le dice en el capítulo 43. Pero ya al final de este recorrido, en el capítulo 47, Dios lleva a Ezequiel al templo mismo, al altar. Y estando ahí dentro del lugar santo, dice que de la puerta que da al norte empezó a salir debajo del altar un hilo de agua. Era como un pequeño riachuelo de agua, muy pequeño, quizás como cuando alguien derrama un vaso y eso cae de la mesa al piso, pero el contenido que se derrama tiene un límite. Pero este contenido de líquido que comenzó a salir desde debajo del altar
empezó a abundar y abundar, y cuando salió de la puerta del norte, se dirigió hacia el oriente. Y dice que Ezequiel salió a mirar cómo crecía este río, y de pasar de ser un hilo de agua, se comenzó a comportar y a transformar en un río torrentoso. Entonces, aquí comienza algo que simbólicamente nos va a dejar un principio de acercamiento a Dios, de cómo Dios quiere que sean las cosas y cómo Dios quiere que nosotros vivamos el Evangelio. Esto no se te puede olvidar nunca más en la vida. Jamás olvides los 4 pasos para ver la gloria de Dios. Primero te quiero decir qué es la gloria de Dios. Para muchos la gloria de Dios es vivir en una atmósfera de cosas positivas. Para muchos la gloria de Dios es abundar en todo. O la gloria de Dios está en mi vida porque tengo de todo, estoy sano, estoy bien. Pero la gloria de Dios tiene que ver con otra cosa. Cuando nosotros glorificamos a Dios es cuando disponemos nuestra vida de verdad. Es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Y muchas veces hombres murieron por causa de obedecer a Dios. Glorificaron a Dios en ese sacrificio. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando Él conquista total y completamente nuestra vida. Eso es gloria de Dios. Si tú quieres que la gloria de Dios esté en tu vida, es porque sencillamente Dios conquistó toda tu vida financiera, tu vida sexual, la intelectual, tu vida familiar, tu vida como esposo, tu vida como hijo. Si Dios logra conquistar tu vida completa a ese pastor que hay en tu corazón, no ese pastor que quiere hacer cosas, sino que ese pastor al que Dios quiere usar para que haga lo que Él quiere, entonces la gloria de Dios se está manifestando en su vida. Alguien tiene gloria cuando gana algo. Nadie es glorificado cuando no ha ganado nadie. Yo normalmente pienso en los atletas que corren, entrenan durante 4 años para ir a las Olimpiadas, y cuando llegan en 10º lugar los nombran, pero nadie más se acuerda de ellos en toda la historia. Solamente se nombran aquellos que subieron al podium, 1º, 2º y 3er lugar. Pero al que más se le recuerda es al que ganó el 1er lugar. Y cuando Dios habla de que su gloria tiene que manifestarse en tu vida, Él está hablando de que Él tiene que ganar el 1er lugar en tu vida. Por lo tanto, la gloria de Dios no tiene nada que ver con ganancias para nosotros, sino es que Dios ganando en nosotros. Ahora, Ezequiel es llevado por un ángel a un río, dice, el cual saliendo del templo como un hilo se fue haciendo cada vez más grande y cada vez más torrentoso. Este río creció a tal punto que se transformó en un río que no se podía pasar, según lo que describe Ezequiel, sino a nado. Pero aquí la conducta de este guía espiritual que Dios envió para mostrarle toda la disposición y toda la conformación del templo a Ezequiel, dice que se paró a la orilla del río y tomando una caña de medir, midió 1000 codos. 1000 codos para nuestra tabla de medidas serían 500 metros aproximadamente. Son 480 metros, pero digamos que son 500 metros. Dice que midió 1000 codos. Y le dijo a Ezequiel, sígueme hacia el río. Y dice que Ezequiel caminó 500 metros adentrándose en el río. Y el agua le llegaba solamente a los tobillos. Luego el ángel, no conforme con esto, midió otros 1000 codos y le dijo a Ezequiel, sigue adelante. Ezequiel obedientemente siguió al ángel y dice que el agua le llegaba a las rodillas. Luego dice que el ángel volvió a tomar la caña de medir y midió otros 1000 codos. Y Ezequiel, quizás ya titubeando, la Biblia no lo describe así, pero recordemos que era un río que iba creciendo y cada vez arrastraba más corriente. Iba en dirección a un desierto. Hacia allá se dirigía el río. Dice que en ese minuto el agua le llegó hasta los lomos. Para muchos los lomos son los hombros, pero los lomos la Biblia describe que es la parte de la cintura hacia tu espalda, tomando los hombros. No conforme con esto, el ángel dice que midió otros 1000 codos. Y a Ezequiel no le quedó otra cosa que despegar los pies de tierra firme y lanzarse al río, porque dice que el río ya no se podía pasar sino a nado. Quiero explicarte algo de estas 4 medidas que hizo el ángel. Hoy día
creo que Dios ha enviado un ángel con la forma que tenga sobre la tierra, sobre nuestras casas. Muchas veces Dios tiene una forma de tratar nuestra alma, y es a través del dolor, a través de la aflicción. No sabemos por qué, pero el ser humano responde más positivamente al dolor que a la felicidad. Somos mucho más eficientes en los tiempos de tensión, de prueba y de dolor que en los tiempos de abundancia. Cuando las cosas abundan nos relajamos. Cuando hay un tiempo que aflige, entonces, como decimos, nos ponemos la pila y comenzamos a obedecer muchas veces a Dios. Cuando estamos en abundancia no lo buscamos, pero cuando nos falta todo, comenzamos a buscar a Dios. Quizás Dios ha usado algo en este tiempo para llevarte a la profundidad de una relación con Él. El ángel midió 4 medidas. Yo quiero que no olvides dónde llegaba el agua en cada punto. Primero a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y luego era un río en el cual no se podía pasar si no te sumergías completo en él. Hay muchos cristianos que viven con el agua hasta los tobillos toda su vida. Son los que llamamos normalmente los cristianos turistas de la cruz. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir el fin de semana a un río o al mar. Normalmente cuando vamos un fin de semana, lo que hacemos es sacarnos los zapatos, levantarnos los pantalones y meter los pies al agua y disfrutar de un momento de contacto con ese líquido que tanto nos gusta. Y el ángel, cuando midió estos 1000 codos, Ezequiel dice que tuvo la misma experiencia. Dios tiene muchos hijos que van a la iglesia, que caminan en el evangelio. Eso es lo que dicen: no, yo voy a la iglesia, estoy en el camino del Señor, pero no tienen ningún compromiso más allá. Son simpatizantes del evangelio. Son personas que entran y salen, o como les llamo yo, los turistas del evangelio, los turistas de la cruz. Son aquellos cristianos, sin ningún ánimo de ofender, que esperan la barca de los fines de semana, se suben, dejan sus cosas y viajan en una reunión quizás increíble con un poco de música. Tienen un contacto con Dios, pero es muy leve. Y luego a la siguiente parada se bajan y siguen con sus vidas normales. Pero luego está el otro cristiano, el que camina otros 1000 codos, al que le llega el agua a las rodillas. Cuando tú entras a un río o al mar hasta las rodillas, ya sientes el peso del agua. Hay algo que empieza a hacerte perder cierto control. He visto a muchas mujeres quizás cuando van a la playa y se meten con las amigas, ya empiezan a tomarse de las manos cuando la corriente empieza a golpear. Y esos cristianos representan a los que se arrodillan, a los que buscan al Señor, a los que oran, tienen cierto grado de dependencia de Dios, pero no hay más que eso. Tengo una relación con Dios casi profunda. Yo oro, busco al Señor, le pido cosas, llamo e invoco su nombre, tengo tiempos de búsqueda, pero esa búsqueda no produce algo más. No está produciendo lo que Dios está buscando. Y esto era lo que este ángel le estaba enseñando a Ezequiel, más profundo. Luego dice que midió otros 1000 codos y el agua ya le llegaba a los lomos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido la experiencia. Creo que nadie probablemente ha estado en alguna fuente de agua con el agua hasta el pecho. Y cuando ya el agua nos llega al pecho, sentimos que empezamos a perder el control de nuestra propia humanidad, sobre todo si hay corriente. Los lomos en la Biblia siempre han simbolizado la capacidad generadora que tiene un hombre o una mujer. Es lo que podemos hacer, lo que podemos lograr. ¿Sabes cuántos cristianos, aparte de ir a la iglesia, oran, pero no hacen nada para Dios? Si hacen algo para Dios, hacen algo que les convenga. Si yo sirvo a Dios, sirvo en algo que me guste. Si yo vivo a Dios, vivo algo que me guste. Si yo doy algo para Dios, doy algo que me traiga beneficios. Pero son muy pocas las personas que se olvidan de sí mismos, que dan estos 1500 metros, los caminan y llegan al momento en que se transforman en seres generadores para Dios. Nos han enseñado una doctrina, que a Dios hay que darle para que Él te dé. Que lo que tú des a Dios, Él te lo va a devolver.
Y esto es una verdad bíblica. La Escritura dice, y el apóstol Pablo lo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante. Dice que todo lo que sembremos en el Señor lo vamos a recuperar. Que el que siembre generosamente, generosamente cosechará. Pero es duro concebir la idea que hay muchos cristianos que viven por esa ley. Que todo lo que le dé a Dios, Dios me lo va a devolver. Y que no se animen a darle a Dios sin esperar nada a cambio. Porque el apóstol Pablo dice, el que da generosamente, generosamente cosechará. Pero también nos enseña algo, no den nada con interés. Parece que fuera un doble discurso. Den, pero no, él nunca está diciendo, den con interés. Él está diciendo, si tú das mucho, vas a recibir mucho por un principio natural, espiritual. Pero no te está diciendo, da mucho con el interés de cosechar mucho. E incluso nos dice, no den ni por tristeza, no den por ambición, den porque están alegres en el corazón, porque su corazón quiere darle algo a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros damos a Dios, se lo damos porque queremos que su nombre sea glorificado. Pasar de ser un cristiano simpatizante a un cristiano que tiene un compromiso mucho más espiritual, como lo es la oración, la búsqueda de principios espirituales, cómo querer obedecerle a Dios, no es tan grande como transformarte en un cristiano que va a la iglesia, que intercede, que busca la voluntad de Dios, pero que está sumergido hasta los lomos y también la hace. Pero aún muchas veces cuando somos generosos y somos dadivosos y somos personas que servimos a Dios y estamos en la iglesia y damos lo mejor que tenemos, muchas veces, de todas formas, somos llevados a nuestras ideas. Tenemos cosas en nuestra cabeza que nos dicen, no, mira, yo a Dios le doy esto y a mí me gusta servir de esta forma, pero esto no estoy de acuerdo, yo lo veo de otra forma. Y de esto, en esta palabra, el ángel se quería asegurar. Iba a invitar en el siguiente paso a caminar a Ezequiel otros 500 metros, al punto de que él perdiera el control de su vida. Hace un tiempo, conversando con unos amigos pastores, llegábamos a la conclusión de que somos hombres de la misma fe, pero que tenemos diferentes doctrinas. Esto me llevó a pensar profundamente en este punto. Somos hombres de la misma fe, creemos en el mismo Jesús y tenemos diferentes doctrinas. ¿Cómo es eso? Es que las cosas que hacemos son distintas o pensamos algunos puntos bíblicos distintos. Pero la Escritura dice que Jesús predicó un solo evangelio y que no hay más doctrinas y que no hay más ideas bíblicas. Que todo lo que Jesús dice está transparentado en la Biblia y todos deberíamos obedecer a la misma palabra y deberíamos vivir de la misma forma y hacer las mismas cosas y obedecer de la misma manera. Concluí esto. Creo que está metido nuestro ego. Creo que muchas veces como cristianos es nuestro ego el que interviene en los planes de Dios. Y es por eso que este ángel, no conforme con que Ezequiel ya hubiese probado el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas y se hubiese metido hasta los lomos, le midió otros 500 codos más y le dijo, tienes que entrar al río hasta que ya no lo puedas pasar si no lo haces a nado. El profeta, ya curtido por experiencias espirituales con Dios, se sumergió en el río. Pero hay algo que me marca. Dice que cuando él estaba sumergido en el río, el ángel lo tomó y lo trajo de vuelta a la orilla. Muchas veces nosotros queremos tener experiencias con Dios. Clamamos a papá. Muchas veces le decimos, papito, yo quiero tener una experiencia contigo. Quiero que tú toques mi vida, quiero verte, quiero sentirte, quiero que seas parte. Pero no queremos sumergirnos en su presencia. Algo hay en nuestra vida que nos mantiene anclado a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra forma de pensar. Y eso no permite que Dios obre y nos tome y nos muestre su gloria. Nunca veremos la gloria de Dios si no le entregamos toda nuestra vida. Hace unos días en un programa decía, hasta que yo no logre poner a Dios sobre mi novia, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre los bienes que tengo,
sobre lo que yo pienso, creo, deseo, sueño, proyecto, no podré ver la gloria de Dios. Si yo no obedezco al ángel de Dios que día a día me invita a caminar un poco más profundo en la presencia de Dios, no podré ver la gloria de Dios completamente. Hay miles de cristianos que no logran ver qué es lo que Dios está haciendo día a día en sus vidas. Quizás tú hoy día no logras ver qué está haciendo Dios día a día. Hace unos días un joven me dijo, yo creo, fue algo como esto, no fue así precisamente, pero creo que la esencia de lo que me dijo fue esto: yo creo que lo que se viene es terrible. ¿Para qué e incluso estudiar si lo que se viene quizás es peor de lo que estamos viviendo? ¿Para qué soñar? Yo le dije, si pensaran todos los hombres que han cruzado la historia así, ya no quedaría humanidad. Al otro día le enseñé una parte de la Biblia que habla de las bondades de Dios, que habla de lo bondadoso que es Dios. Porque yo también he tenido miedo, y creo que todos los que predican un mensaje, por muy fortachones que se vean, hemos tenido miedo. Pastores, evangelistas, maestros, teólogos, cualquiera que te inspire espiritualmente. Por eso los nombro a ellos. No nombro líderes seculares, sino que a los hombres que te influyen aliento con la Biblia, que es el único libro que habla del futuro y ve el futuro como una historia. Este Dios glorioso, abundante, siempre tiene buenos planes para nosotros. Pero para conocerlos y ver todo lo que se viene, tenemos que sumergirnos profundamente en su presencia y abandonarnos absolutamente. A Dios no le basta con que tú vayas a la iglesia. A Dios no le basta con que oremos. A Dios no le basta con que demos una ofrenda o sirvamos. Él quiere el control absoluto de nuestro corazón. Él quiere las riendas de nuestra vida. No sé si en algún momento Dios te pasó las riendas de tu vida. No sé si hubo un punto de la historia en que Dios te dijo, ya, toma, ahí está, gobiérnate, haz las cosas como tú quieres. Estoy seguro que lo que trajiste de vuelta a la presencia de Dios fue un desastre, un desorden. Hijos que nacieron en el tiempo que no debían nacer. Negocios que quebraron porque te precipitaste. Finanzas maltrechas. Una relación matrimonial hecha pedazos o quizás hasta un divorcio. Dios quiere el control absoluto de tu vida. Y por eso tienes que renunciar a tu vida para entregársela a alguien que sí sabe gobernar vidas. El único que sabe gobernar vidas absolutamente es Dios. No hay nadie en la tierra, ni un presidente, ni un político, ni un científico, ni el más grande de los sabios en esta tierra puede gobernar ni siquiera su propia vida. El único que puede tomar el control absoluto y llevarte a un buen puerto y de eso a la vida eterna es Jesús. Y es por eso que si ni siquiera te animabas a ir a la iglesia, es tiempo de que comiences a ir a la iglesia. Y si hoy día tenemos iglesia digital, bendito sea Dios, pero es tiempo que comiences a ir a la iglesia y de ahí pases a una vida de oración. Y si dices, es que no sé cómo orar, no sé, dobla tus rodillas, enciérrate en tu habitación y dile, Dios, quiero que me enseñes a orar. Así comenzaron todos sus discípulos y aprendieron de él. Luego, haz algo por Dios, algo pequeño. Pero termina en esto, entregándole tu vida a Dios. Dice cuando el ángel vino y tomó a Ezequiel y lo llevó a la orilla, dice que los ojos de Ezequiel fueron abiertos. Y dice que a cada lado de este río, que eran dos ríos, un río pequeño que se transformó en un gran río, que terminaron siendo dos ríos. Porque estos ríos no son otra cosa que un símbolo. Era Jesús y el Espíritu Santo entrando a un desierto, a una vida seca, a una vida que ya no tenía regreso a la plenitud y a lo fructífero. El río del Espíritu Santo y el río que es Jesús, que son los dos seres que están operando en este tiempo en todo el mundo y restaurando la humanidad, entraron al desierto y lo hicieron fértil. Entraron al mar muerto y le dieron vida. Esos dos ríos, cuando entran en tu vida, cuando entran en mi vida, todo lo que rodea nuestra vida florece. Nos cuesta muchas veces entender esto y decir, Señor, no quiero solo ir a la iglesia, no quiero solo ser alguien que ora o que da una ofrenda o que sirve en algo. Quiero entregarte mi vida. Y todos lo hemos cantado, todos lo hemos dicho de una forma u otra, pero son pocos los que realmente lo han hecho y han visto cómo fructifica
una vida cuando se sumerge en la gloria de Dios. Me gustaría quedarme contigo más tiempo hablando de estas cosas maravillosas, pero ahí está la palabra. Termina así Ezequiel 47. Dice que al hombre o a la mujer que estas aguas toquen y que esté plantado en estas aguas, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que sus hojas sirven para medicina y que todo lo que hace prospera. Yo quiero invitarte a abandonar lo que tengas que abandonar, a soltar lo que tengas que soltar. Pierde tu seguridad y adquiere vida en Cristo. Deja de creer que son tus finanzas, tus ahorros, tu salud la que te sostendrá en pie. Es su presencia que entra en tu vida. Sumérgete en ella y disfrútala, porque solo en Cristo tenemos plenitud y abundancia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.